para rendir homenaje a nuestro compañero Alan Aviña, reportero de Reporte 100. Durante algunos años estuvo como parte del equipo periodístico de Uniradio Noticias. Lamentablemente falleció el sábado en la madrugada por COVID-19 y hemos decidido platicar sobre su vida, platicar sobre su ejercicio periodístico, sobre su actividad académica, porque además de ser un extraordinario periodista, un muy buen extraordinario periodista, era también un buen académico como estudiante de la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora. Este domingo se le despidió. Entre familiares y amistades, este domingo 13 de diciembre se llevó a cabo la misa por el eterno descanso del periodista sonorense Alan Gonzalo Aviña Valenzuela, quien falleció la madrugada del sábado por COVID-19. La ceremonia religiosa fue oficiada por el sacerdote Fermín Villegas en la parroquia San Francisco de Asís en la colonia Valderrama, quien encomendó a Dios el alma de Alan para que encuentre la paz en el eterno descanso y pidió consuelo a través de las palabras de la fe para sus familiares y amigos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Alan Gonzalo, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ello reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Alan Aviña nació en Guaymas, Sonora, el 10 de enero de 1990, estudió sociología en la Universidad de Sonora y dedicó su vida profesional al periodismo, realizando trascendentes investigaciones que lo llevaron a obtener varios reconocimientos nacionales e internacionales. Trabajó para varios medios de comunicación como Grupo ASIR, Periódico Expreso y Uniradio. En la actualidad laboraba como director de noticias en TV Azteca Sonora. Para uniradionoticias.com, Ángel Lozano. Vamos a recibir testimonios de conocidos de Alan Aviña en los siguientes minutos y le agradezco mucho al escritor y periodista Carlos Sánchez que nos acepte esta llamada de teléfono y que participe en este homenaje a Alan Aviña. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Triste, ¿no? Triste, devastado. Uno quisiera creer que esto no es realidad, como esta pandemia nos está arrebatando a personas valiosísimas, ¿no? Como es el caso de Alan. Sí, platícame, Carlos, ¿cuándo conociste a Alan Aviña? Alan Aviña lo conocí alrededor del 2011. Él me contactó por las redes para decirme que había leído Matar. Y desde ahí nació una amistad entrañable. Emprendimos proyectos juntos. El proyecto más valioso es el de la amistad. A su tan cortísima edad, Alan se convirtió en un maestro para mí, un maestro por su actitud ante la vida, un maestro por su actitud de cómo desarrolló el periodismo. Un chavo tan inteligente, tan informado, un chavo tan cabal éticamente. Yo creo que así nos conocimos y nos fuimos como desarrollando empresas, esas empresas en las que uno sueña, ¿no? Él me formó una página con su conocimiento que por nombre lleva Mambo Rock, la cual todavía estamos trabajando en ella, una página de periodismo y literatura. Y así nos fuimos conociendo, así fuimos construyendo esta amistad tan entrañable. Y ahora que hablas de homenaje, Juan Carlos, yo creo que el mejor homenaje que pudiéramos hacerle a él es emular su conducta, es emular sus desplantes en su oficio, su vocación. De esta manera tan leal, tan profesional, tan profunda. Te digo, en tan poco tiempo él construyó una carrera vertiginosa, un periodista con una visión impresionante, formidable, su visión periférica, ¿sabes? Siempre estaba analizando todos los puntos. Era Alan, siempre que teníamos la posibilidad de conversar, Alan y yo, para mí era un instrumento de enseñanza, Juan Carlos. Tenía 21 años cuando te contactó porque leyó tu libro Matar, que es una recopilación de historias de personas que están en el Cerezo acusadas de asesinato.
Sí, 21 años, fíjate. Yo no sé si ya había terminado su carrera de sociología o todavía estaba estudiando, ¿verdad? Pero me sorprendía sus análisis. Y a esa edad, Alan ya era amigo de Javier Valdés, y él ya había publicado un reportaje en Río 12, este semanario tan emblemático, ¿no?, de la zona noroeste de nuestro país. Es decir, Alan desde muy chico estaba interesadísimo por ese trabajo de periodismo de investigación. Entonces tenía una relación con Javier Valdés, una relación estrecha, claro, con Javier Valdés, periodista de Río 12 que fue asesinado en 2017. De hecho, recordamos cómo lloró Alana Viña, Javier Valdés, cómo lo entristeció su muerte, y cómo fue aquí en Hermosillo quien lideró los homenajes a Javier Valdés. Parecía que había perdido a un papá, a un padre, cuando murió Javier Valdés. Sí, eso nos habla de su perfil como ser humano y de su perfil como profesional, Juan Carlos. Yo creo que nos deja un gran legado que construyó, te insisto, en tan corto tiempo, y que también nos va a dejar un gran vacío, porque si revisamos los perfiles, no quiero con esto parecer ofensivo, grosero, ni faltarle respeto a nadie. Yo respeto mucho a los compañeras, ¿no?, del gremio, pero si revisamos los perfiles vamos a ver que no hay muchos perfiles con las condiciones, con las capacidades de Alana Viña, como te lo decía, ¿no?, con esta profundidad de análisis en los casos que él desarrollaba, tanto en prensa como en medios electrónicos, Juan Carlos. Entonces es una gran pérdida, es una tristeza. Perdemos a un gran profesional. Yo te insisto que el mejor homenaje para con Alan sería emular su desplante, emular su conducta, emular su trayectoria, apostar por ese periodismo que él nos acostumbró a leerle, ¿no? Sí, pocas veces uno en este trabajo se encuentra perfiles como el de Alana Viña. Poquísimas veces. Son de esas situaciones que no son muy frecuentes, sobre todo cuando nos toca estar en cargos dentro de medios de comunicación para conformar equipos de trabajo, es decir, contratar reporteros y formar futuros periodistas y formar futuros comunicadores. Difícilmente uno se encuentra un perfil como el de Alana Viña. Es decir, si uno se encuentra un perfil como el de Alana Viña, pues agárralo inmediatamente, ¿no? Agárralo inmediatamente, porque no hay muchos como él. Y bien dices, deja un vacío en una realidad en donde pues el periodismo en México y en Sonora está en crisis. Sí, Alan nunca lo vimos tratando en estas reuniones con los importantes. Alan nunca lo vimos firmar una columna con encargos políticos. Alan nunca lo vimos pavonearse o codearse, ¿no?, con los políticos, los trascendentales. Alan nunca lo estuvimos etiquetando del gran maestro. Sin embargo, él con su actitud dentro del periodismo y también afuera del periodismo, como ser humano, como padre de familia, como esposo, como hijo, un ciudadano ejemplar, Juan Carlos, y eso nos duele muchísimo, ¿no? Te decía, esos también son otros vacíos. Uno veía a Alan y inmediatamente su mirada te transmitía esa paz, esa sencillez, esa antipretensión, ¿no? Alan no estaba en la nómina de esos que cobran por el solo hecho de ser reporteros, ¿no?, que cobran en el gobierno, que de esos hay muchos, pues. Es a lo que me refiero con este legado que nos deja Alan, y con lo que yo apuesto por lo que deberíamos de hacer como un homenaje a él, emular su actitud, sí, emular sus desplantes, ¿no? ¿Nos acompañas a escuchar uno de sus reportajes, Carlos? Es un reportaje, fue trabajado en varias partes. Vamos a recuperar una parte de este reportaje. La versión original dura 14 minutos
y es que en medio de la guerra contra el huachicol que emprendió el gobierno al inicio de esta administración federal, pues Alan Aviña comprobó, documentó cómo en Sonora también había huachicoleo, y de hecho se metió y dio con huachicoleros, platicó con ellos, los entrevistó, y bueno, esto es parte de lo que el 9 de enero de 2019 publicó para Uniradio. Lo escuchamos, Juan Carlos, muchas gracias por el espacio. En Sonora, el robo de hidrocarburos de los ductos de petróleos mexicanos, comúnmente llamado huachicoleo, es una actividad que inició por lo menos desde los años 90 y que dejaba ganancias millonarias para las mafias criminales. En 2017, Uniradio Noticias publicó un reportaje donde un presunto huachicolero, nombrado El Chapito, dio información sobre dicha actividad ilegal en la entidad. Estoy trabajando para Pemex. No cualquiera tiene el valor de agarrar y hacer un hoyo en un ducto de Pemex. ¿Debido a qué? A las otras personas que manejan los ductos. Fuimos trabajadores de Pemex. No, y cada una de las personas que dedican a este negocio fuimos y tenemos la escuela de Pemex. Así de fácil. Trabajador de obrero. No, de cuadrilla. ¿A qué te dedicabas? Era trabajador de cuadrilla de ductos. Ductos y poliductos. Se vino el recorte sindical, mi amigo. Se vino el recorte sindical y la misma gente que trabajaba ahí se empezó a liar con mafias. Y las mafias se van a liar con crimen organizado, con cárteles, y esto se detonó. Antes era exclusivamente de directores de Pemex y superintendentes de petróleos mexicanos la venta de hidrocarburos. El trabajador de Ordeña mencionó que de un solo ducto se le podría extraer diariamente hasta 75,000 litros, lo que cabe en 3 pipas. Para poder hacer la perforación del ducto, se recibió información del interior de Pemex para conocer dónde había baja presión. Existen las tecnologías hoy en día, siempre y cuando con ayuda de personal de Pemex. Por supuesto. Mira, para poder perforar un tubo, uno debe saber dónde está la baja presión. Acuérdate que es un hidrocarburo que va muy rápido por una tubería, que genera gas, ¿sí me entiendes? Que si uno perfora un tubo con malas técnicas puede haber una explosión, puede romper el tubo. Mira, acuérdate que si tú le bajas el caudal a un ducto, automáticamente se dan cuenta el desabasto que hay, ¿no? Se dan cuenta el desabasto que hay. Nosotros hemos llegado a diario 75,000 litros, no más, de combustible. Que son pipas. 3 pipas de 25,000, no más, ¿no? Pero en una sola línea. Acuérdate que los ductos se van por líneas. A veces, te voy a poner un ejemplo, puede haber hasta 5 líneas. Podemos tener 3 y lo dejamos corriendo. No en el mismo área, ¿no? Puede ser uno en el kilómetro 65, otro en el kilómetro 80, otro en el kilómetro 33. ¿Cuántas tomas tienen ustedes? Yo, en mi persona, he llegado a perforar 23 tomas. El Chapito reveló que los grupos de ordeña ilegal de ductos han integrado ingenieros egresados de universidades estatales al trabajo, y la labor está sumamente estructurada, que se mimetizaba con un negocio formal establecido. Todo va en base a la oferta y la demanda, ¿no? Háblese de hidrocarburos y háblese de drogas, ¿no? Si piden, hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo vas a comparar un precio de 16 pesos a un precio de 8.50? ¿A dónde te vas tú? Para Unirradionoticias.com, Alan Aviña. Antes de que el gobierno emprendiera la guerra contra el huachicol, Alan Aviña en 2017 documentó la forma en que operaban los huachicoleros aquí en el estado de Sonora, y fue una travesía la que emprendió para poder documentar y para poder reportear esta investigación. Carlos, un mensaje final sobre Alan Aviña. Y bueno, ya con este fragmento, ese trabajo que hace, pues tenemos como el aval, ¿no?, de lo que hemos estado hablando, exponiendo sobre la conducta en su profesión de Alan Aviña. Insisto, habría que estar muy pendiente de su nombre, ver qué vamos a hacer, cómo continuar con su legado, y lo que
yo creo que habría que hacer así de bote pronto, a reflexionar sobre su apellido, ¿no? Aviña, sobre su actitud, es esto, de emular, continuar este legado que en tan cortísimo tiempo construyó para nosotros que nos dedicamos al periodismo, Juan Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, un abrazo. También tengo en el teléfono a la periodista Soledad Durazo. Soledad Durazo trabajó en los últimos años con Alan Aviña, pues en su última responsabilidad, Alan fue director de noticias de Televisión Azteca, en donde Soledad es conductora de noticias. Soledad, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, buenos días a ti y al auditorio de todo el equipo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Aviña, Soledad? ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Aviña? Fíjate que lo vi hace 2 semanas aproximadamente en el estudio. Sí. Con frecuencia él se metía al estudio y conversábamos ahí sobre los temas de la agenda y demás. Y estuve en contacto con él a través de WhatsApp la semana pasada, ahí intercambiando algunos temas. Con frecuencia yo lo buscaba desde su enfoque sociológico que tanto me gustaba, que me complementara, que me ayudara a complementar o aterrizar temas, especialmente en esta última etapa para mi programa de radio. Y sobre el tema que tuve la semana pasada en el programa de radio, lo estuve, como se dice coloquialmente, peloteando con el Aviña. Y la semana pasada, él desde su convalecencia, desde su aislamiento, estuvimos ahí intercambiando mensajes de WhatsApp. Sí. ¿Qué tal como jefe? Maravilloso. Ayer que Tirso me contactó para esta charla, Juan Carlos, yo recordaba, no sé si tú lo recuerdes, que hace algunos años ya te mandé un mensaje después de escuchar una nota y te dije, oye, qué buen texto ese, sí, de una nota que acabas de pasar al aire, y me dices, es el Aviña, es bueno. Y fue la primera vez que yo registré, así que me jaló el trabajo de Alan. Todavía no trabajábamos juntos, y ya después, ya como reportero el de Azteca, que en ese tiempo Karen, su esposa, era mi productora en el programa de la noche, empecé a tratarlo, y posteriormente ya como director de noticias, que pues estaba en contacto más frecuente con él, y siempre muy generoso, siempre compartiendo y siempre buscando el complemento, sí. 30 años, increíble, muy joven, y deja una enorme trayectoria, Soledad. Fíjate que sí, Juan Carlos, yo celebro la vida de Aviña. Evidentemente lamento mucho su partida física, pero celebro que en este tiempo tan corto haya hecho tanto y haya sembrado tanto y tan bien. La verdad es que son de esas presencias en las vidas nuestras, personales y profesionales, de las que debemos estar siempre agradecidos. Y con frecuencia se dice que muérete y saldrán tus virtudes, pero no es el caso, les aseguro que no es el caso. Creo que en vida tuvimos la oportunidad de reconocer y de impulsar, siempre que fuera posible, el trabajo de Aviña. La verdad de las cosas es que sí es una gran pérdida para el periodismo. Tú has estado mostrando parte de su trabajo. Creo que esto nos ayuda a reflejarlo y a dimensionarlo. E insisto, yo me quedo con el agradecimiento de por vida a Dios, al universo, a la vida misma que nos permitió esa convivencia y ese crecimiento que nos dan las personas que pasan por nuestra vida. Y no era periodista de carrera, Soledad, sociólogo. Sociólogo de profesión, sí. Sí, exactamente. Sociólogo de profesión, y esto nos viene a mostrar a quienes hemos
estudiar una carrera afín al periodismo, la necesidad de complementar nuestro ejercicio con otras visiones y con otras formaciones que nos permiten ampliar la visión de los contenidos que vamos construyendo para ofrecer a nuestras audiencias. Sí. Soledad, te agradezco mucho este testimonio. Un abrazo. Muchas gracias, Soledad Durazo, por recordar a Alana Viña. Te mando un abrazo. Gracias a usted. Es Soledad Durazo, periodista sonorense. Continuamos en este homenaje a Alana Viña. Ahorita vamos a retomar una investigación que hizo sobre la guardería ABC. Vamos a retransmitir esta investigación de Alana Viña. Uno más de los reportajes trascendentales de Alana Viña, sobre cómo la familia de una exfuncionaria del Instituto Mexicano del Seguro Social se enriqueció con la tragedia de la guardería ABC. Una investigación que hizo para el Border de periodistas, el Border Hub de periodistas, y que compartió para Reporte 100. Este es el reportaje. El 5 de junio del 2009, México entero se cimbró con la noticia del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. 10 años después sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. 3 familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, centro creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social para la atención de las víctimas de esta tragedia, cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios en el tiempo en el que Marcela estuvo a cargo de las finanzas de este organismo, de acuerdo con información entregada vía transparencia. Estos 3 personajes no solo lucraron con la tragedia que enlutó a un país completo, sino también vendieron productos farmacéuticos a un sobreprecio exponencial. Una parte de esta pequeña red estaba conformada por los hermanos Cuauhtémoc y Omar Cuitláhuac Flores Carrillo, esposos de las hermanas de la ex administradora del CAICE. A esta red se sumó el nombre de Ana Alicia Carrillo Navarro, también proveedora del CAICE y madre de ambos hermanos, y quien solo en un año, en 2017, cobró 1.088.211 pesos por productos de farmacia, a pesar de no tener ningún registro anterior como proveedora de servicios en ninguno de los ámbitos de gobierno. Ana Alicia también consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por 173.536 pesos con el IMSS, pero esta vez por otorgar el servicio de capacitación y catering para el personal del CAICE del 16 al 22 de junio de ese año. Marisol Montaño, mamá de Dana Paola, niña que resultó lesionada en el incendio, descubrió en el 2018 las irregularidades. Porque nos da curiosidad de que por qué él, o sea, por qué se quedó él. Y investigamos que en la farmacia costaba 100 pesos y él lo estaba dando en 800. O sea, oye, me si estás viendo que lo está dando caro, qué raro que no lo saquen. Que ya después que nos empezamos a poner más las pilas para investigar qué era lo que estaba pasando, y ya pues nos dimos cuenta de que este proveedor es esposo de una hermana de ella. La Auditoría Superior de la Federación ya había detectado un mal funcionamiento de las finanzas del CAICE en la revisión de la cuenta pública 2017. En la revisión por la auditoría de un total de 1.995 recetas de medicamentos y productos dermatológicos proveídas por los contratistas Omar Cuitláhuac y Ana Alicia al CAICE en 2017, con un monto de más de 1.516.000 pesos, se detectó que se pagó un sobreprecio de 889.560 pesos con 86 centavos. Además, en el documento publicado por la auditoría, se hace hincapié en la compra que se hizo a Omar Cuitláhuac por la cantidad de 682.700 pesos de productos principalmente dermatológicos y que fueron solicitados vía correo electrónico por la entonces administradora del CAICE, Marcela Fimbres, compra que se hizo únicamente para tenerlo como material para stock. Miguel Nava Alvarado, abogado que representa a varias decenas de familias víctimas del incendio, relata las dificultades que tuvieron para acceder a la información de las irregularidades en 2017. Nosotros advertimos, y las señoras se sorprendieron, de unas listas donde les cuantificaban gastos que había erogado el IMSS en ellas, de 10 millones, de 15 millones. Obviamente dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Entonces yo pedí
que me dieran el respaldo de esos números que tenían en gráficas, pero que no había notas, facturas, recibos, nada. No me los quiso dar el IMSS. Los pedimos a través de la unidad de acceso a la información. Se hicieron güeyes. A no ser que el cuento largo se destrabó. Nos dan los documentos y se destraba esta cloaca desde 2017. Aunque en mayo del 2018 los padres de las víctimas de la guardería ABC se reunieron en Hermosillo con el director del IMSS, Tufik Miguel Ortega, y este anunció la destitución de la administradora del CAICE, Marcela Fimbres Ibarra, y el inicio de una investigación, la respuesta a una solicitud de información fechada a finales de julio de 2018 por parte de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal de la Delegación Sonora del IMSS, informó que Marcela dejó de laborar en el CAICE por motivos de movimiento de personal de confianza. Tomando en cuenta las declaraciones de Ortega, se le solicitó a la División de Investigaciones Laborales, Amparos y Juicios Foráneos del IMSS conocer si existe alguna investigación contra Fimbres Ibarra o algún otro funcionario del CAICE por las irregularidades en su administración. La respuesta fue negativa. Lo mismo ocurrió con la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal. Incluso en la Secretaría de la Función Pública se confirmó que no existe ningún tipo de sanción contra la exfuncionaria o cualquier otro de sus colaboradores. La única denuncia que se encontró fue una que interpuso el IMSS contra uno de los contratistas del CAICE, pero no hay registro aún de erradicación. Julio César Márquez Ortiz, papá de Yeye, uno de los 49 niños que murió en el trágico incendio, confirmó que a pesar de todo, seguirán luchando por justicia. Los motivos o las razones de salud de mi esposa principalmente no han sido impedimento, ni lo van a hacer porque ella misma, aún en aquellos momentos en que ha estado más frágil en el aspecto de salud emocional, ha dejado de pedir o luchar por justicia. Ha llorado a su hijo, lo ha llegado a ver en alucinaciones. Después, cuando vuelve a la realidad, dice: mi hijo no se ve morir. Y esos son los motivos que nos hacen seguir adelante. Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers. De hecho, Jorge Luis Sierra, quien es director del Border Hub de Periodistas, dice que el impacto de este reportaje de Alana Viña sobre la corrupción en el CAICE del Instituto Mexicano del Seguro Social fue mencionado en la ceremonia de entrega de los premios Nike de Periodismo Internacional ante una audiencia global el 6 de octubre pasado. Trascendencia internacional del periodismo de Alana Viña. Pero hay una faceta de Alana Viña que va más allá del periodismo, su faceta académica, porque varios estudiantes y egresados de sociología mencionan a Alana Viña como un referente en la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora, como quien como estudiante dejó huella en su generación y también en los profesores de la Casa de Estudios. Y tengo en el teléfono al doctor Felipe Mora, fue profesor de Alana Viña en la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora. Maestro Felipe Mora, le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a la audiencia y a tu equipo. Sí, en efecto, Alana Viña perteneció a la generación 2008-2013 de la licenciatura de Sociología, que por cierto fue una estupenda generación, y él un destacado representante de ella. Creo que sobresalió, y pues su promedio general durante toda la carrera fue de 91. ¿sí? He escrito ayer con mucha pena en el Facebook que Alan era el estudiante que todo maestro desea tener. Era estudioso, devorador de libros y artículos, crítico, de buen humor. Algunos decían que tenía cierto humor negro, inteligente, acucioso, muy respetuoso. Esa era una parte. La otra parte, donde él empezó a incursionar, a trabajar con colaboraciones, fue en los cuadernos de trabajo, material didáctico para formar sociólogos, que es una colección que yo coordino y edito. Ahí lo invitamos y publicó 2 artículos muy importantes
Narcocultura y subjetividad, la mujer en el narcocorrido, y crimen organizado, violencia contra la mujer y movilización colectiva en Ciudad Juárez. Y hubo un número especial porque él promovió, coordinó, organizó el primer encuentro de estudiantes de sociología del norte de México. Hay un número especial de los cuadernos de trabajo. Él fue, digamos, el promotor. También creó la Organización Integradora de Estudiantes de Sociología y logró acuerpar a los estudiantes de Sociología y los de Administración Pública que hasta entonces, digamos, jalaban cada quien por su lado. Él mismo me apoyó mucho, sin ser diseñador, me apoyó en la formación de los cuadernos de trabajo, de tal manera que pues fue parte de los cuadernos, ¿no? A propósito, se decía muy al principio en una entrevista que hacías sobre Javier Valdés. Sí, exactamente. Quiero decir que él me presentó a Javier Valdés y a raíz de esa presentación presentamos el libro de Javier Valdés el 25 de enero de 2013, Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco, que le publicó Editorial Aguilar. Hay que decir que Javier Valdés era sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entonces, efectivamente, Javier Valdés fue también una figura de importancia, de influencia para Alana Viña. Él participó también en una investigación con nosotros, muy importante, porque fue sobre un análisis y un diagnóstico sobre las fuentes y causas de la violencia contra las mujeres en México, y a él le encargamos la parte del estado de Chihuahua. Por eso es que él trabajó en uno de sus artículos de los cuadernos, el crimen organizado, violencia contra la mujer y movilización colectiva en Ciudad Juárez. Entonces fue un estudiante muy completo. Yo recuerdo algo muy especial. En una de las clases, yo recomendé la lectura de un libro que se llama Tertulia Sociológica, de Hugo Sánchez. Es una entrevista a 9 sociólogos contemporáneos que dan cuenta, digamos, de cómo se cocina la ciencia en sociología. Ese libro creo que le impactó. ¿Y cuál fue el elemento que le impactó? Pues que el sociólogo puede desempeñarse en varios campos. Claro. O sea, no solamente en la investigación sociológica. Y yo creo que eso también le influyó para que él se lanzara por el trabajo del periodismo y de la comunicación. Que por cierto, digamos, no inaugura él, porque hay varios estudiantes que han incursionado por esa ruta en la comunicación y da muestra que la sociología efectivamente puede hacer cosas muy interesantes al respecto. Los sociólogos son extraordinarios periodistas, Felipe Mora. Yo creo que sí, porque tienen también muchos elementos para hacer el análisis de la sociedad, que es lo que justamente busca el periodismo, entre otras cosas, ¿verdad? Exacto. Ciertamente, perdón, a mí me preocupó mucho cuando él me platicó que estaba haciendo ese trabajo sobre el huachicoleo en Guaymas. Comentamos en una ocasión en mi cubículo y sabíamos pues de los riesgos que eso implicaba, porque ya teníamos varias experiencias de periodistas en otras partes de México y aquí mismo cuando incursionaban por ese terreno. Sin embargo, pues era más su pasión y su interés por ir descubriendo estos aspectos del crimen organizado y se lanzó por ello, ¿no? Sí, entonces, y con el riesgo que conllevó también la elaboración de ese reportaje, porque, pues digo, posteriormente hubo consecuencias que pusieron en riesgo la seguridad de Alana Viña después de la publicación de ese reportaje. Sí, no lo dudo. Ahora, yo no sé si ustedes saben que él casi al terminar la carrera se regresa a Guaymas y ahí trabajó en una maquiladora. No sabía. Después de ese trabajo lo platicamos y me decía
me comentó de todas sus experiencias en esa maquiladora, lo difícil, lo duro, pero bueno, tuvo la posibilidad también de desarrollar y ejercer la sociología en un campo de las relaciones laborales. Entonces fue muy interesante su experiencia, y yo creo que los estudiantes de sociología, muchos que lo conocieron y otros que ahora lo estarán conociendo, pues deben de seguir su ejemplo, recordarlo leyendo sus trabajos y escuchando sus entrevistas, y creo que sí es una persona a emular como estudiante y como renaciente sociólogo en un campo de la comunicación. Felipe Mora, le agradezco mucho este testimonio tan rico. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, es profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad de Sonora. Nos pide el papá de Alan Aviña, el señor Juan Aviña, entrar al aire en este espacio. Juan, gracias por llamarnos, gracias por tomarse un tiempo en este momento tan complicado, tan difícil para usted y para su familia. Juan, ¿sí me escucha? Bueno. ¿Qué tal, Juan? Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos ya al aire, Juan, papá de Alan Aviña. Quería usted compartir un comentario sobre su hijo. Sí, primeramente quiero agradecer a todo el personal, conductores y gerencia de Uniradio por este pequeño homenaje a mi hijo Alan Aviña. Quiero contarles un poquito de su historia. Allá cuando él tenía unos 10 años más o menos, él jugaba béisbol, tenía un gran potencial y perfil que se conducía a hacerse profesional. Él participó en todas las selecciones de Sonora, en las Olimpiadas, le encantaba el béisbol. Él no se hizo profesional porque yo no lo dejé. Cuando a mí me hablaron que lo iban a mandar a una academia, él estaba en la prepa, empezaba a entrar a la prepa, y mi deseo era que él terminara su carrera. Me insistieron mucho, pero yo nunca le dije a Alan. Después se quiso ir como umpire a la academia y tampoco no lo dejé ir. Yo quería que él terminara, que si fuera un profesional, porque yo lo miraba muy entregado, muy profesional a la escuela, a la secundaria, a la prepa. Nunca tuve problemas con él. Nunca lo escuché hablar una mala palabra, ni hablar mal de sus compañeros de la escuela ni de béisbol. Cuando él termina su carrera, se va a Hermosillo, donde iban a hacer un documental, y me decía que él quería entrar a trabajar en una radio de noticias y que había encontrado trabajo y andaba muy contento, y después ya me decía que estaba en una televisora y me hablaba de todos sus logros y sus problemas. Cuando me dijo que le habían ofrecido el puesto de gerencia de noticias a nivel Sonora, yo como padre pues me sentí muy orgulloso, ¿no? Sí. Y platicaba yo mucho con él, le decía que por favor que no se le fuera a subir el ego, que fuera consciente con sus compañeros, que los entendiera. Y me dijo que no había problemas, que no tenía problemas con nadie, que lo apoyaban y que había muy buenos compañeros. Así fue su vida. Hasta teníamos planes para este fin de año. Yo estaba en constante comunicación con él cuando se enfermó, pues en la mañana, en la tarde, en mediodía, y me decía que iba bien.
Y en una de esas que me habló, no me contestaba, hablé con su esposa y ya me dijo llorando, pues uno como padre pues se siente destrozado por todo eso, pues. Claro. Pero yo siento que mi hijo logró sus metas, logró lo que él quería, lo que él buscaba. Y nosotros como padres pues nos sentimos muy orgullosos de él y muy agradecidos con todos ustedes, el personal y la gerencia, por este pequeño homenaje. Sí, deja un profundo legado su hijo con 30 años de edad, o sea, muy joven, con 30 años, se inició en el periodismo a los 21 o 22 años de edad, haciendo investigaciones de narcotráfico, haciendo investigaciones de violencia contra las mujeres, haciendo investigaciones sobre el crimen organizado, y siempre manteniendo esa serenidad y esa humildad, sí. Humilde y sagaz además, Juan. Así es. Y él me hablaba de todos sus trabajos, de la guardería de Hermosillo, de otras cosas, y yo le decía que tuviera cuidado, que eso me metía muy profundo porque había cosas que no podía tocar. Pero a él le encantaba hacer investigaciones. Me hablaba de todo lo que él decía, y un orgullo muy grande para él era su esposa y sus hijos. Sí, Emiliano. Pues con nosotros fue un gran hijo. Sí, cinco hijos, ¿verdad, Juan? ¿Perdón? ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos? Cinco. Eran tres. ¿Tres? Me queda otro que también es profesional y una hija, la más grande. Sí. ¿Era el más chico, Alan? El más chico era el Alan. ¿El más chico, el más grande, qué edad tiene? El que sigue el Alan es el otro, tiene 36 años. Sí. Ese es maestro de educación física en el Colegio Larrea. Sí. Y mi hija, eso sí no tiene profesión. Ella es una mujer casada con hijos. Nos revela una faceta que no conocíamos de Alana Viña. Sí sabíamos que era aficionado al béisbol, apasionado del béisbol, pero no sabíamos que fue seleccionado y que se lo querían llevar a las grandes. Él estuvo en un mundial a los 13 años. Estuvo en un mundial en Taylor, Michigan, donde pichó 2 juegos y los 2 juegos los ganó. Y ya como a los 16 años, cuando él estaba en la prepa, fue cuando me lo pidió Monclova para que fuera a la academia. Y yo le dije que no, porque tenía que terminar su carrera. Si quería, se los mandaba cuando él entrara en vacaciones. Y me dijeron que no, porque lo necesitaban ya. Pues le dije, lo siento mucho, pero no lo voy a mandar. Le dije, yo no le dije nada a él, porque mi deseo era que él terminara su carrera. Y así fue, terminó su carrera, batalló para trabajar. Yo lo apoyaba en todo lo que podía. No somos personas solventes, somos personas pobres, trabajadoras. Él le metía muchas ganas, era muy profesional, nunca fue grosero con sus hermanos ni con nosotros, hablaba mal de sus compañeros de trabajo, hablaba que tenía un poco de problemas, pero que ya se estaban solucionando. Para mí, como padre, yo siento que fue un gran hijo, pero yo fui un ídolo de él. Mejor dicho, él era un ídolo mío, porque tenía un potencial para jugar béisbol. Era muy buen pitcher y catcher. Inclusive hay compañeros de él que jugaron en esa época que ya se hicieron profesionales. Y a veces pienso y le digo yo, cuando nos sentamos a ver la tele, cuando hubiera jugando ahí,
pero está mejor así, le dije. Ya tienes tu profesión, tienes tu familia, ya estás establecido. Exacto. Juan, le agradezco mucho su intervención, le mandamos un abrazo, nuestra solidaridad. Perdón, se escuchó un ruidito. Le decía que le mandamos un abrazo a usted, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia y nuestra solidaridad. Muchas gracias por llamarnos y por entrar al aire. Sí, agregué. Muchas gracias, Juan. Es el papá Gracias. desde Guaymas, Sonora, el papá de Alana Viña. Y ahorita comentaba que este reportaje de la guardería ABC de Alana Viña sobre la corrupción en el CAICE fue mencionado en la ceremonia de entrega de los premios Nike de Periodismo Internacional ante una audiencia global el 6 de octubre pasado. Jorge Luis Sierra es el director del Border Center para periodistas, una organización internacional de periodistas que tiene el objetivo de mejorar la calidad periodística, promover el periodismo de investigación, la adopción de tecnologías y prácticas seguras, así como fomentar la cooperación e innovación entre fronteras. El periodismo de Alana Viña llegó al Border Hub y pues saludo a Jorge Luis. Jorge Luis Sierra, buenos días, gracias por tomar la llamada desde el estado de Texas. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Pues se nos fue la viña. Sí, lamentablemente. Es una pérdida. Ahorita platicaba con Carlos Sánchez, con Soledad Durazo, con algunos colegas. Es bien difícil, es bien complicado de pronto encontrarse a reporteros como a Viña. Se dan poco, son garbanzos de a libra. Sí, yo coincido mucho contigo, Juan Carlos. Que Alan era un profesional muy riguroso. Además de eso, a nosotros nos queda la experiencia de que siempre él fue accesible a todas las observaciones que su mentora le dio durante su reportaje sobre la corrupción en el CAICE. Y él cumplió muy bien con todas las indicaciones y se dejó guiar muy bien, completó muy bien su historia, fundamentó su reportaje y además notamos que lo hizo con mucha pasión, con mucha entrega y realmente con mucha consideración hacia las víctimas del incendio de la guardería ABC, que ese era el motivo de su reportaje. Entonces sí nos quedó la impresión de que él siempre se manejaba con un profesionalismo muy, muy grande. ¿Le tocó conocerlo personalmente, Jorge Luis? Sí, claro que sí. Sí, nos tocó conocernos en persona cuando él participó en el Investigatón en la ciudad de Tijuana. El Investigatón es una actividad en donde todos los miembros del Border Hub se reúnen para intercambiar puntos de vista sobre sus investigaciones, un poco conocerse a sí mismos, entre ellos mismos, formar redes, conseguir, digamos, el apoyo de otros colegas, consejos, etcétera. Y ahí tuvimos oportunidad de interactuar mucho tiempo. Fueron 3 días. Sí. Todo el tiempo reunidos en grupo. Entonces nos tocó realmente un buen chance de convivir ahí en el evento y en desayunos, comidas, cenas, etcétera. Sí. ¿Qué cualidades como periodista le observa a Alana Viña? Yo lo que vi en él, al menos en lo que me tocó trabajar junto con él, yo le vi a él cualidades de un periodista de investigación. Primero porque él estaba buscando historias de alto interés público y la malversación de los fondos en el CAICE, ese fondo creado por el INSS para atender las necesidades de las familias de los niños víctimas del incendio en la guardería ABC, pues era de un interés público muy alto, no solamente para Hermosillo ni la comunidad de padres de familia, sino prácticamente para todo el país. Y ese incendio fue motivo de noticia internacional. Entonces él era un reportero con un olfato periodístico muy grande, porque él sabía detectar cuando una historia tenía un alto interés público. En segundo lugar, yo creo que la habilidad de encontrar historias que están muy enterradas
que no salen a la superficie y que siempre hay alguien que está involucrado en un hecho de corrupción o en un acto de fraude, no quisiera que fueran dados a conocer, pues él tenía precisamente esa habilidad de ver como muy adentro y encontrarse en cosas enterradas. Yo creo que ahí él fue que descubrió que los contratos que el CAICE le había dado a otras empresas incluían contratos a familiares de la directora del CAICE en ese lugar, y como tú sabes, eso pues es un acto de nepotismo, es una asignación directa. Los clientes pues incluían a los yernos de la directora e incluso a la mamá de los yernos de la directora, y esas personas pues vendieron productos al IMSS o productos a las víctimas de la guardería ABC con sobreprecios. Entonces él supo encontrar esa historia que estaba ahí enterrada y la supo revelar, y era algo que no se conocía hasta ese momento. Exacto, Jorge Luis. Y me parece que él tenía otra habilidad, que era la de verificar. Sí. Porque eso sí, nosotros nos dimos a la tarea de que él verificara paso a paso cada una de las afirmaciones o de los hallazgos que estaban en el reportaje, y él cedió, él concedió, él investigó, él siempre tuvo mucho cuidado en que todo estuviera verificado como se lo pidieron sus editores. Entonces yo pienso que esas tres características fueron parte de un reportero de investigación, y él las sabía hacer muy bien. ¿Cómo podemos rendirle homenaje a Lana Viña, el periodismo en Sonora? ¿Qué debemos de hacer para seguir su legado? Yo creo que de Alan lo que tenemos que hacer para seguir su legado, yo creo que son básicamente dos cosas. Una es seguir su ejemplo. Yo creo que Alan, como decía Richard Kapuscinski, Alan era un buen periodista porque era una buena persona. Claro. Entonces, yo creo que eso debe ser un ejemplo para todos y todas. Claro. Seguir siendo buenas personas y seguir siendo buenos periodistas. Jorge Luis Sierra, le agradezco mucho su intervención esta mañana. Gracias a ti. Gracias, es Jorge Luis Sierra, director del Border Hub, esta organización internacional de periodistas que capacitó, que apoyó, que auspició a Lana Viña en esta investigación de la guardería ABC.